Uno de los planes importantes para la Cuarta Transformación, pues es precisamente poder llevar a cabo las reformas estructurales que presenta el gobierno de México, el famoso Plan C. Y para ello, bueno, pues hay un tema que está en la palestra nacional y es justamente del famoso Plan C. El Plan C, pues literalmente o coloquialmente decimos, es carro completo para el 2024 y es importante pues aclarar ciertos puntos, diputado, al cual le agradezco mucho dentro de sus ocupaciones que se haya dado la oportunidad de poder platicar el día de hoy. Diputado Hamlet Almaguer nos acompaña hoy de manera virtual, pero pues importante esto del Plan C. Viene un año que históricamente es una de las elecciones más grandes en la época de la política moderna, diputado. Bienvenido. Buenas tardes, Polo. Un gusto saludarte y a toda tu gran audiencia. Fue muy exitoso el capítulo pasado que grabamos al que me invitaste y bueno, espero que la audiencia también tenga la oportunidad de ver este. Pues sí, el plan C se refiere a lograr la mayoría calificada en las cámaras, no solamente en el Senado de la República y en la Cámara Federal de Diputados, sino también en los congresos locales. En México el poder constituyente se compone precisamente de 2/3 en el Senado, 2/3 en la Cámara de Diputados y la mitad más una de las legislaturas locales. Ahí sí, en cualquier congreso local se requiere a su vez la mitad más uno de los legisladores, no se requiere mayoría calificada al interior de cada congreso local, si no sería prácticamente imposible pasar una reforma constitucional, porque hay algunos estados lamentablemente muy conservadores, donde usualmente se votan en contra las reformas constitucionales. Morena en este momento es mayoría en 19 congresos locales, pero el siguiente año, en 2024, se van a renovar 31 congresos locales de los 32. Solamente en una entidad no se vota congreso local. Es importante que sepa esto también, diputado, y hay una confusión sobre la mayoría representativa, que esto es cuando sabemos pues que el partido, un partido supera la mayoría de los representados y eso ha generado como cierto, repito, como cierta confusión. En este caso no aplicaría. Bueno, hablando de la sobrerepresentación, la Constitución prohíbe que un partido político tenga 8% más asientos que votos. Entonces, es un límite que Morena no cruzó en la elección del año 2021 y no la va a cruzar en el año 2024. No porque no tengamos votos suficientes, sino por la Por la manera en la que se cantidad. diseñó. Sí, por la manera en la que se diseñan las listas de postulaciones de mayoría relativa, hay distritos que están siglados al PT y distritos que están siglados al Partido Verde. Ahí el Instituto Nacional Electoral nada más va a pasar un filtro, va a hacer un chequeo uno por uno de los candidatos a diputados en esos distritos de mayoría para verificar que tengan una militancia efectiva. Ese ya es un criterio nuevo que aplicaron en 2021, no tuvimos ningún problema y en 2024 mucho menos porque los perfiles pues sí suelen estar alineados con los partidos políticos que representan y además como parte de la coalición Juntos Hacemos Historia no va a haber ningún problema en esas postulaciones. Y explicar en el caso de la Cámara de Diputados, en cerca de 90 de los 300 distritos, se sigla para PT o para Verde. Eso dejaría a Morena con cerca de 210 posibles de mayoría relativa. Claro, hay distritos que son muy, muy complicados y que pues prácticamente no se han ganado ni siquiera en el año 2018. Y te pongo algunos ejemplos. El distrito de San Pedro Garza García en Nuevo León, pues no se ha ganado ni en 2018 ni en 2021 y es muy complicado que se logre el triunfo en 2024 por la composición demográfica. Igual aquí en el caso de Jalisco, en mi estado, pues hay un par de distritos que están en la zona de los Altos, donde todavía el PAN tiene una fuerza muy, muy importante, mantiene las alcaldías y tiene porcentajes altos de votación. Ahí Morena tradicionalmente obtiene
que es cerca del 20% del voto, es complicado ganar esos distritos. O el distrito que corresponde a la zona más rica de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde está el distrito financiero, pues ese también es complicado. De igual forma ocurre en la Ciudad de México con un distrito de Benito Juárez, creo que es el distrito 15 de Benito Juárez, que es un distrito que pues el PAN no ha perdido, creo, desde 1997, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, hay distritos que son muy proclives a Morena y lo han sido a la izquierda, y entonces ahí no hay ningún problema para ganarlos. Entonces yo te diría, no hay riesgo para la sobrerepresentación. La Constitución te prohíbe que un partido político solito tenga 300 diputados, así alcance la victoria en todos los distritos. Eso es prácticamente imposible, no se ganan todos los distritos, pero además se hizo esta asignación de cerca de 90 distritos a nuestros aliados, por lo que Morena tendría un piso de 210, y a partir de ahí acompañar con las diputaciones de representación proporcional. Ahora, en el caso del Senado de la República, por ejemplo, que también computa para esta mayoría calificada, ¿qué ocurre? Resulta que en Tabasco, por ejemplo, el PRD tiene un senador, el senador Fósil, con el 11% de la votación. ¿Por qué? Porque el partido o coalición que obtiene el mayor número de votos se lleva 2 senadores, mayoría. Y el partido que queda en segundo lugar o coalición que queda en segundo lugar se lleva un senador. A ese senador se le llama primera minoría. Entonces hay 64 que van por mayoría, 2 por cada una de las entidades federativas, y luego hay 32 que se asignan a los segundos lugares de los estados. Nuestra perspectiva es que en estados donde Morena es extremadamente fuerte, sobre todo en el sur del país, es importante ir separados del PT y el Verde. Porque, ¿por qué le vamos a dejar al PRD un senador en Tabasco si tienen el 10% de la votación? Mejor buscaríamos que Morena logre 2 senadores al postularlo por separado con la votación histórica, y después el segundo lugar, si PT y Verde logran sumar un porcentaje más alto que el PRD, a lo mejor nuestros aliados se podrían llevar el tercer senador. Y de esa manera, pues en ese estado, en Tabasco, tendríamos 3-0 en lugar de 2-1 sobre el frente. Y si esta fórmula se replica en 6 o 7 entidades, pues estarías logrando un 18-0 o 21-0. Pero eso es acupuntura, es un término ahí muy quirúrgico, que estado por estado se tiene que determinar cómo se juega el Senado de la República. Y pues ahora sí que ahí entra esta parte del análisis, ver la radiografía completa del país y cómo es que se puede ir sumando en ese sentido. Pues retomando esta parte, diputado, de lo que es el famoso Plan C, importantes reformas va a enviar el jefe del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el siguiente año. Ya volvió a anunciar una que caló muchísimo, le pegó en la yugular, precisamente la de la reforma electoral una vez más anuncia lo de la Guardia Nacional que se puede integrar a la Sedena, y esta al Poder Judicial también, donde no solamente habla precisamente de que sea el pueblo quien elija a los jueces, sino también crear esta oficina, llamémosle así, o este tribunal que pueda juzgar a los jueces y magistrados. Y obviamente todo esto pues viene a pegar duro el avispero. Pareciera mediáticamente que son cosas pequeñas pues son reformas. No, está pegando la mera yugular de estas vacas sagradas que están enquistadas en la política, y que es lo poco que le queda a estos grupos de la élite o estas cúpulas doradas, que es el Poder Judicial, ¿no? Importantes reformas, incluso ya hay quienes dicen que esta reforma a la propuesta político-electoral es un engaño de López Obrador, porque dicen que el artículo de la Constitución marca que no pueden presentar ni modificar la ley electoral 90 días antes de un proceso. Sí, ya no aplicaría para el proceso federal 2024, pero nada impide que se aplique para las elecciones del 2027. O si tocáramos, por ejemplo, alguna disposición relacionada con la revocación de mandato, pues podría aplicarse para la revocación igual en la elección intermedia del próximo sexenio. No hay ningún problema al respecto. Además,
si se tocan algunas disposiciones que tocan las elecciones locales, porque tenemos una ley general de partidos, por ejemplo, que aplica no solo a nivel federal, sino a nivel nacional, es decir, incluye a las entidades federativas y al ámbito federal, a los dos. Entonces, si reformáramos algo así en el 24, sin ningún problema podrían aplicarse en las elecciones locales del 2025, donde se van a renovar gubernaturas, o en las del 2026, o en las del 2027, que son concurrentes. Ahí no hay ningún problema al respecto. Y ahorita hay ciertas condiciones, por ejemplo, en el Senado de la República, con el tema del bloque opositor que se fragmentó. Yo no diría que tantas, pero hay algunas. ¿Y por qué digo que no tantas? Porque a final de cuentas Movimiento Ciudadano votó en contra de la terna que presentó el presidente para la Suprema Corte. Digo, finalmente él designa directo a Lenia Batres, y una felicitación, por cierto, a la ministra Batres, pero no veo tantas condiciones para que avancen las reformas constitucionales en este periodo legislativo que entrará en febrero. Sin embargo, pues es importante recibir las iniciativas, empezar la discusión, quizá los foros de Parlamento abierto, y ya la próxima legislatura que entre en septiembre, ahora sí, retomar las iniciativas presidenciales y estar en condiciones de avanzarlas rápido, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Qué bueno que se aclare este punto, porque sí es como generan, pues obviamente esta atmósfera de decir, no, mira, te está mintiendo, no puede haber, no se puede aplicar, no se puede cambiar, pero eso bien lo dice usted, diputado, no quiere decir que no se pueda presentar, aprobar y se publica tiempo después y vámonos, no pasa nada, ¿no?